¿Cuáles son los propósitos generales de esta charla? Primero, reflexionar sobre la evaluación externa en la educación obligatoria, porque ahora es la educación básica y la educación media superior. O sea, el desafío para México y para nosotros, que somos los mexicanos, es más grande. Y proponer algunos desafíos para el sistema educativo mexicano. Y en segundo lugar, reflexionar y hacer algunos planteamientos sobre la evaluación en el aula y proponernos algunos desafíos. La pregunta que tendríamos que tener en la cabeza a lo largo de esta conversación es: ¿para qué evaluar? Tan llevada y tan traída la evaluación en los últimos 12, 15 años, pues ¿para qué? Esa es una pregunta fundamental. El punto de partida de cualquier conversación educativa, de mejora, de formación docente, de evaluación, de didáctica, de pedagogía, lo que ustedes quieran, tiene que tener un referente fundamental. Y este referente, desde mi punto de vista, es el derecho a una educación de calidad para todos. Ese es el punto de partida, ese es el ancla de nuestro sistema educativo. No nos gusta mucho hablar del tema, pero fíjense que el año pasado hubo un cambio fundamental en nuestra Constitución. Antes de enero, febrero de 2012, el Estado mexicano nos otorgaba los derechos a los ciudadanos, como si fuera un regalo que nos mereciéramos. Y a partir del año pasado, el Estado mexicano reconoce que sus ciudadanos tienen derechos. Esto es un cambio de 180 grados, porque los derechos son nuestros. Por una sola razón, somos seres humanos. Y estos derechos humanos están consignados, como ustedes saben, en el capítulo primero de la Constitución, que ahora se llama de los derechos humanos y sociales y sus garantías. Si el derecho es de nosotros y el Estado lo reconoce, entonces ese derecho es justiciable, exigible. Entonces, ¿qué significa el derecho a la educación? No es el derecho a tener un mesabanco, eso como quiera, hasta nos saldría barato. Es el derecho a aprender, es el derecho que tienen todas las personas que viven en el territorio mexicano de tener iguales oportunidades de desarrollo. Por esa sencilla razón, el derecho a la educación es una responsabilidad social, es nuestra responsabilidad y es una tarea prioritaria del Estado-Gobierno. Desde esta perspectiva, entonces, tiene sentido hablar de la evaluación, porque la evaluación nos ofrecerá elementos para saber, para conocer si el derecho a la educación se ejerce o no se ejerce. ¿Qué dice el artículo 3? Todos tienen derecho a recibir educación. La obligatoria será tal y tal y tal, ¿no? Leamos el nuevo artículo y ahí veremos eso. Pues resulta que tenemos un 5% de niños de 6 a 11 años que deberían de estar en la primaria y no están. Entonces, no, como Estado, no hemos cumplido al 100% con el derecho a la educación. Y si nos vamos a observar otras cosas, pues quién sabe qué nos diríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprenden nuestros niños en las escuelas? Y bueno, de esto vamos a continuar hablando, pero este es el eje y ustedes podrán encontrar elementos importantes en el artículo 3 de la Constitución, el artículo 2 y el artículo 32 de la Ley General de Educación. Este último artículo, que nadie lo lee nunca, dice: las autoridades educativas y escolares, en el marco de sus competencias, tienen la obligación de generar las condiciones para un ejercicio pleno del derecho a la educación. Con esas palabras, casi que me lo sé de memoria, más o menos. Bueno, este es el punto de partida y por eso estoy aquí, porque yo sí creo en estas cosas. Ahora vamos a hablar un poco, de manera muy sencilla, del concepto de evaluación, porque creo que estamos hechos un nudo en todo el país, no crean que en todo el país, y en muchos niveles del sistema. Y aquí es una definición casi que del libro. Evaluar es una acción, es un juicio de valor que supone comparar el resultado de la medición u observación
con un punto de referencia o parámetro establecido. Entonces, aquí un elemento muy importante es este tema de la medición. Si no hay una medición o una observación sistemática, nuestros juicios de valor se convierten en simples opiniones. Y digo, bueno, uno tiene derecho a tener la opinión que quiera sobre las distintas cosas, ¿no? Sin embargo, para hablar de evaluación en sentido estricto. Ahora, llevemos esto al campo de la educación. Por eso estamos atorados, ¿no? Porque hacer mediciones, observaciones, reunir evidencias sobre si los niños aprenden o no, pues no es tan sencillo como poner el termómetro. Entonces, es una acción, es un juicio de valor, implica comparar una medición contra un parámetro establecido. Ese es el tema. Por ejemplo, PISA, la prueba de PISA, que es una prueba internacional. PISA es una medición de competencias para la vida, lectura y comprensión, matemáticas y ciencias, y tienen establecido una escala de -1 a 6, y dice PISA, el parámetro establecido para que puedas continuar aprendiendo, o el estándar, es el número 2. O sea que los que están abajo de 2, pues tienen muchas dificultades para continuar aprendiendo. Y aquí en México tenemos como arriba del 50% de nuestros niños de 15 años abajo del nivel 2. Y vamos muy lentamente consiguiendo los demás niveles. Eso es lo que nos pueden ofrecer las pruebas internacionales, por ejemplo. Vamos a comentar ahora tipos de evaluación. Por el agente que evalúa. Esta es una distinción muy, muy importante. Podemos hablar de evaluación interna o de evaluación externa, que también se conoce como evaluación a gran escala. La evaluación interna es la que se hace en el aula y en la escuela, la hacen los docentes y los directivos escolares. Y la evaluación externa es la evaluación que se hace desde fuera del sistema, por el Ministerio de Educación o por una agencia especializada o centros especializados, como ocurre en muchas partes del mundo y también en México. Pero también la evaluación en educación podemos clasificarla por sus consecuencias. Entonces podemos encontrarnos con evaluaciones de alto impacto y de bajo impacto. Las evaluaciones de alto impacto me lo van a entender rápidamente. Voy a poner 2 ejemplos. Exámenes de admisión a la universidad. El examen es el instrumento, es el termómetro. La universidad tiene criterios para seleccionar a los alumnos que quieran entrar a esa universidad en función de si está arriba o abajo de 36.5. Bueno, voy a poner el ejemplo del termómetro. Entonces, los resultados de ese examen tienen consecuencias muy fuertes para los individuos, porque pueden entrar o no entrar. ¿Quedaste o no quedaste en la UNAM? ¿No? No les preguntamos así a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Y de bajo impacto para individuos o institutos. Bueno, otro ejemplo de alto impacto, carrera magisterial. ¿Sí? Las personas que deciden entrar a carrera magisterial tienen un propósito. Asumen la evaluación por la consecuencia, porque la consecuencia tiene que ver con una categoría y con impacto en salario. Nada más díganme si no es un sistema de evaluación de alto impacto, altísimo impacto. Y los lineamientos han ido cambiando y seguramente cambiarán próximamente. Y de bajo impacto son evaluaciones como la de PISA, por ejemplo, que no tiene consecuencias para los individuos. Debería tener consecuencias para México, pero todavía no llegamos a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que llamamos evaluaciones diagnósticas orientadas a la mejora. ¿Sí? O sea, que yo necesito saber qué está pasando en una circunstancia determinada para diseñar intervenciones que permitan mejorar. Luego, por su amplitud, podemos identificar que está relacionado con la evaluación externa, fundamentalmente, con estudios censales, como es el caso de enlace,
o con estudios muestrales, como es el caso de PISA, de SCALE y otras pruebas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre enlace y la prueba SCALE que aplica el INE o PISA? Enlace, al ser una prueba censal, desde tercero de primaria a tercero de secundaria, elige una muestra muy pequeñita del currículo, porque se las aplica a todos. Las otras pruebas, para medir logro de aprendizaje, tienen una muestra muy grande del currículo, pero una muestra de alumnos. O sea, no se les aplica a todos, porque lo que importa saber no es cómo le fue a Juanito Pérez, sino cómo está el aprendizaje de ABC o de cosas en el sistema educativo. Entonces, no me voy a meter en muchas honduras ahorita, pero sí es importante, como parte de nuestra formación profesional como docentes, que vayamos aprendiendo y haciendo estas distinciones. Ahora vamos a ver qué ha pasado en México con relación a la evaluación, básicamente la evaluación externa. Y me voy a la década de los 70, no crean que me voy a ir a la época precolombina. Aquí ya vemos algunos que incluso fuimos profesores en esos años, cuando la reforma de Echeverría. Entonces, se acordarán de los acuerdos secretariales 3810 y el 17. Con el 3810, 1970 y tantos, la evaluación iba a ser cualitativa. Ya no iba a ser con calificaciones numéricas. ¿Y qué hacíamos los maestros? Calificábamos con números y luego pasábamos los números a letras y ya estábamos haciendo evaluación cualitativa. Dicho sea de paso, la evaluación como juicio de valor siempre es una acción cualitativa. Siempre. Los números y demás están cargados de un significado cualitativo. Y luego vino el acuerdo 17, empezaron exámenes de admisión ya de manera más sistemática, sobre todo para las universidades. Empezó a haber exámenes en las escuelas normales como evaluación externa. En la década siguiente continuaron los exámenes en las escuelas normales. Apareció el IDANIS, este instrumento de diagnóstico de acceso a la educación secundaria. Este es un examen típico de aptitud académica. Mide razonamiento verbal, razonamiento matemático y razonamiento abstracto. El que enlaza en esas cosas, decía la psicología de esos años, tiene un buen pronóstico de éxito escolar. Y el que no, bueno, pues puede servir también como una prueba de diagnóstico. Esta prueba en algunos estados de la República se sigue aplicando. En estos años se utilizaba para selección, pero cuando la secundaria se hizo obligatoria, tú ya no puedes seleccionar a los alumnos. Te enfrentas a una problemática diferente. Y en esta década ingresa la evaluación educativa en los planes nacionales de desarrollo y en los programas sectoriales. En la década de los 90, quizás de la que nos acordamos más, ¿se acuerdan de los programas compensatorios? Los programas compensatorios era para acortar las brechas entre comunidades, poblaciones, sistemas escolares con muchas dificultades, con mucho rezago, de los que no. Y ese va a ser, yo creo que debería de ser uno de los propósitos más importantes de la evaluación del sistema educativo y de las políticas. O sea, no podemos seguir permitiendo conversaciones como ¿cuántos millones de superpobres tenemos en México? Estuve en una discusión de jóvenes hace algunos días. ¿40? No, decía el otro, son 60. Ah, es que 40 son los que están peor. Dices tú, eso no lo debemos permitir, pero bueno. Entonces los programas compensatorios dirigidos a eso, con préstamos del Banco Mundial, introdujeron en su diseño un elemento de evaluación. Entonces empezó dentro del sistema educativo la evaluación a gran escala, de logro de aprendizajes, a tener un significado para muchos de nosotros. Carrera magisterial, que empieza a funcionar en el año 93, tenía varios factores y un factor muy importante era el indicador de aprovechamiento escolar. Así debe de seguir siendo. Yo no comparto esta idea de que enlace valga el 50%, pero eso es una discusión más a fondo.
Se crearon unidades de evaluación en las entidades federativas, se cambió el acuerdo de evaluación y se promulga uno nuevo, el acuerdo 200. Por ese acuerdo ahora se evalúa por bimestres y hay ciertas características y ciertas problemáticas que enfrentamos con él, pero ha sido tan fuerte que el nuevo currículo de básica está armado con esta lógica de los bimestres. Ustedes se acordarán que nosotros nos entregaban calificaciones cada mes, pero a lo mejor cuando nosotros éramos chiquitos cada mes pasaba muy largo, ¿verdad? Y ahora cada 2 meses pues es más o menos razonable. ¿Con qué periodicidad hacer eso? Pues no sabemos, no lo sé. Tendríamos que hacer investigación. Se creó el Ceneval y se empezó a hablar del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, del que ahora mencionó el señor secretario. Pero en este país, como en las guerras, ¿verdad? Dicen que vienen las ideas y 50 años después los cañonazos. En la década del 2000 se creó el INE para evaluar el sistema educativo, no a los individuos. El examen de habilidades docentes para otorgar plazas, enlace básica y enlace media superior, que son de naturaleza distinta. Por ejemplo, en el caso de enlace básica, los aplicadores son los mismos docentes, que nada más se rolan. Y en el caso de media superior, los aplicadores están contratados de manera externa. Esta diferencia hace que enlace media superior sea una prueba de mayor control que el caso de enlace básica. Se crea el Coneval, que es una instancia de la de la Secretaría de Desarrollo Social, que evalúa las políticas y los programas de desarrollo social en los cuales está la educación. Nada más que nosotros nunca, como sector, nunca nos hemos concebido como parte de las políticas de desarrollo social. Siempre pensamos que el desarrollo social es combate a la pobreza. No, en desarrollo social está educación, combate a la pobreza, salud, vivienda, etcétera, ¿no? Y se empiezan a difundir los resultados de PISA, escala y enlace. Y este elemento es una enorme diferencia con las décadas anteriores. Y bueno, nos ha causado muchos desazones en el alma. Los maestros nos sentimos estigmatizados, agredidos, que nuestro trabajo no vale, etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación compleja y yo creo que más. Imagínense que a uno le diagnostican cáncer y resulta que uno es el culpable de que le dé cáncer. Entonces, bueno, aquí tenemos muchas cosas, pero el tema central es que ahora podemos hablar de estas cosas. Pero esta es una de las rutas de profesionalización más importantes. ¿Qué significan los datos? ¿Qué significan los números? ¿Cómo los podemos entender? ¿La media aritmética es la mejor manera de expresar un resultado? En el caso de logro de aprendizaje, yo digo que no, porque la media aritmética te oculta todas las diferencias. Y siempre pongo este ejemplo. Pensemos que estamos en la prepa y llevamos 5 materias. Y un chavito saca 10, 10, 10, 5, 5. Tiene 40 puntos, entre 5, promedio, 8. ¿Sí? Y otro saca 8, 8, 8, 8, 8. 40, entre 5, 8. ¿Quién está mejor? ¿Este o este? Los dos tienen la misma media. ¿Alguien se anima a decir quién está mejor? El de 8 es ¿por qué? Porque está regular en todo. Bueno, esa es una respuesta de docente, pero matemáticamente, porque es más homogénea sus resultados de calificaciones y este es más heterogéneo, más disperso. ¿Sí? Bueno, pues ahí estas son de las cositas que tenemos que aprender. Ahí para que vengan al taller de Manuel, voy a hacerte propaganda, al taller de Manuel sobre aspectos de medición. 2011 se reforma carrera magisterial y se anuncia un acuerdo para evaluación universal. Y ahí tenemos los dos sistemas de alto impacto y de bajo impacto. Carrera magisterial, altísimo impacto,
evaluación universal bajo impacto. Por eso luego no les hacemos caso a las evaluaciones para la mejora. Pero yo creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? En el 2012 hay un acuerdo secretarial nuevo que deroga el 200 y que recientemente el secretario deroga el acuerdo 648 sobre evaluación para poder, digamos, hacer una serie de replanteamientos. Hay una reforma del INE en mayo y otra vez aparece el Sistema Nacional de Evaluación y la Política Nacional de Evaluación. En 2013, bueno, ya se habló de la reforma hace unos momentos por el secretario, distingo 4 elementos centrales de la reforma del tercero constitucional: el servicio profesional docente, en donde vamos a encontrar que existe una evaluación obligatoria. Ese es un elemento importantísimo. El Sistema Nacional de Evaluación, la autonomía del INE, nuevas funciones y tareas y la autonomía de la escuela. Entonces, en los próximos meses asistiremos como mexicanos o ciudadanos, digo, para que estemos atentos, a las nuevas regulaciones. Y ojo, una ley, para que sea aprobada, tiene que pasar por una serie de filtros y no todos son de la SEP o de la Presidencia de la República o de las cámaras. Hay otros filtros como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entonces se suben los proyectos a las páginas de internet, y lo digo para que estemos atentos y si tenemos algo que aportar, lo hagamos. Que en síntesis, en estos años se han podido clarificar sujetos, ámbitos y objetos de evaluación. Entonces tenemos sujetos y ámbitos, tenemos a los alumnos, a los docentes, a las instituciones o escuelas y programas de la política educativa, como el PEC, el programa de escuelas de tiempo completo, y bueno, toda la programitis que tenemos, y evaluación del sistema educativo. ¿Qué se evalúa en los alumnos? Logro en el aprendizaje. Básicamente hacemos evaluaciones cognitivas, español y matemáticas. Y los sistemas de evaluación son sistemas de señales. ¿Qué señales estamos mandando? Que la geografía no importa, el civismo tampoco, la historia menos. En fin, tenemos que tener mucho cuidado de qué hacemos los docentes en el sistema con esto. Yo creo que hay que ir buscándole otras cosas. Cuando un Estado dice, ahora yo quiero diseñar mi propio sistema de evaluación, los Estados tienen una enorme posibilidad de empezar a dedicarse a observar y medir otros asuntos que no sean español y matemáticas y que complementen las explicaciones que podamos tener: autoestima, motivación de logro, desarrollo de personalidad, etcétera, etcétera. Por ahí hay muchas cosas que hacer. Entonces aquí tenemos la prueba enlace, tenemos los exanis, pero hay un elemento que es nulo desarrollo de la evaluación de aprendizajes en el aula. Ese es cero, es un conjunto vacío. Digo, hacemos lo que podemos y decimos quiénes pasan y quiénes no, y les entregamos una boleta. ¿Y qué hacemos? Pues lo que aprendimos nosotros cuando fuimos alumnos, ¿no? En los docentes, conocimientos profesionales a través del examen de otorgamiento de plazas en carrera magisterial, evaluar el desempeño, que esta es una cosa diferente, de lo cual todavía no hay diseños ni se ha desarrollado nada. O sea, el desempeño tiene que ver con lo que el profesor hace en el salón de clases. Así. ¿Y cómo hay que hacerle? Pues hay que ir a observarlo, o hay que filmarlo, o ¿cómo le voy a saber? ¿Cómo le hace usted para dar, no sé, ciencias o civismo? ¿O qué hago yo con mis alumnos? ¿Me duermo en clase? ¿O cómo? Si no voy a visitarlos, ¿verdad? Instituciones y programas, y del sistema educativo tenemos estas evaluaciones: Scale, PISA, una evaluación latinoamericana, estudios particulares que hace el INE, y tenemos en el INE y en la SEP un desarrollo no despreciable de indicadores educativos.
Entonces, tenemos que colocar la evaluación en alguna perspectiva, ¿no? Entonces, aquí yo le llamo la perspectiva de la escala. El aula, la escuela, la zona escolar, el nivel educativo, el sistema estatal de educación, el sistema nacional. Y ahí pasan cosas distintas. Y los indicadores y las mediciones que yo haga, pues son diferentes. ¿Me puede ayudar a mí lo que hace la prueba PISA para mejorar la evaluación que hago en el aula? Sí. Claro que me puede ayudar. Me tengo que meter, a ver, bueno, es que yo ando pero súper mal en matemáticas, o sea, no sé cómo hacerle en matemáticas. Independientemente que hay un mercado y un negocio divino en el sistema educativo de quienes venden pruebas a los maestros para facilitarles la vida. Vamos, no estoy en contra del negocio, lo que estoy en contra es de que esas pruebas sean malas, malísimas. Lo que hay que hacer es mejorarlas como instrumentos de medición. Bueno, vamos ahorita a ver algunas ideas. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del derecho, una educación de calidad para todos, el aula, la escuela, la zona, el nivel... Aquí nada más pensé en el sistema educativo, por eso es un hexágono, pero si pienso en los papás, en las sociedades, en la televisión, bueno, pues será un octaedro, dodecaedro o una figura distinta, pero todos deben de estar trabajando para conseguir ese propósito. La que sigue. ¿Cómo vería yo que son los desafíos para el sistema educativo nacional, para las autoridades educativas federales y estatales? Yo digo 5 cosas. Definir una política nacional de evaluación donde se definan propósitos, alcances, consecuencias, responsabilidades de las evaluaciones y una nueva institucionalidad. Segundo, explicitación de los propósitos o metas educacionales, construcción de evidencias y definición de referentes para la evaluación. Si nuestra meta más importante es que todos estén en la escuela, eso tiene que ver con cobertura y asistencia. Punto. Pero si nuestras metas es que logren estándares de tal tipo respecto al aprendizaje de la interacción humana, bueno, pues lo tenemos que poner en nuestras metas educacionales. Las tenemos que hacer explícitas. ¿O todos ustedes saben para dónde va la educación? Bueno, tenemos lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, lo que dice la Ley del Estado de Educación de Sonora, los planes y programas de estudio. Pero ¿qué tal que tenemos 3 enunciados y todos nos comprometemos como las prioridades más importantes? Nada más que hay que ponerse de acuerdo. Y hay que facilitar esos acuerdos, ¿no? Desarrollo metodológico y técnico, esto es clave. Si no hacemos buenas mediciones, yo siempre digo, la mano de la mamá es una buena medición de la temperatura. Hay mamás más ilustradas que hasta dicen, tiene casi 38 y no le fallan. Pero obviamente la mano de la mamá es un instrumento de menor calidad y de menor precisión que un termómetro, ¿o no? Bueno, pues lo mismo pasa aquí. Formación de especialistas, de docentes y de directivos. Fíjense, la función de evaluación externa más cercana a la escuela es la de los supervisores, o debería ser la de los supervisores, pero no saben cómo, no tienen herramientas para hacerla, ¿no? Y comunicación, diseminación y uso de resultados. ¿Se pueden ustedes imaginar la cantidad de bases de datos y de información que existen en este momento en México sobre el sistema educativo mexicano como resultado de las pruebas? Y no se hace muy poco con esos resultados, porque o no se creen ellos, o porque no se sabe, o porque no te los prestan.